Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien este día. ¿Qué tal les va esta mitad de semana? Espero que hayan tenido unos días bendecidos, que este lunes y martes hayan caminado tomados de la mano de Dios y que nuestro Padre Celestial se haya manifestado maravillosamente en sus vidas. Y por supuesto que este miércoles no sea la excepción, que nuestro Padre Eterno nos bendiga, cada uno de nosotros, a nuestras familias y a nuestros seres queridos, que nos prospere, que nos guíe, que nos sustente, pero sobre todo que nos ampare, que nos proteja, nos libre de todo mal y nos guíe por el sendero correcto, conforme a su voluntad y conforme a su hermosa y bendita palabra. Que tengan un excelente y bendecido día. Les envío un fuerte abrazo y hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Jueces. El día de ayer una lectura bastante larga, pero conocimos la historia de Gedeón, uno de los hombres que Dios ocupó para liberar al pueblo de Israel de la opresión en la que caía a causa de la desobediencia, a causa de la insensatez, a causa de la constante y repetida desobediencia del pueblo de Israel. Pero, sí, este libro de Jueces nos muestra cómo nuestro Padre Celestial es un Dios bondadoso, amoroso, pero además de ello, y más importante, es un Dios, ¿sí?, infinitamente misericordioso para con aquellos que le amamos, que le buscamos, con aquellos que somos considerados su pueblo, sus hijos y sus siervos. ¿Sí? Su misericordia es infinita. Cuando cometemos errores, el Padre siempre va a estar ahí para nosotros, aunque el pueblo de Israel lo llevó a su límite, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, ya que su desobediencia era constante. ¿Sí? No aprendían la lección recibida de las consecuencias de las opresiones que vivieron a causa de la misma. ¿Sí? Y el día de ayer conocimos esa historia a través de Gedeón, una de las más importantes del libro de Jueces. También la historia de Abimelech, hijo de Gedeón, el cual actuó de manera, sí, equivocada, sí, y degradante delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, y también sufrió la consecuencia como juez. El día de hoy vamos a iniciar nuestra lectura, no sin antes pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique, quien nos conduzca e ilumine este sendero en donde estamos leyendo y aprendiendo y recibiendo enseñanza de su hermosa y bendita palabra. Que Él sea quien nos dé la revelación, el entendimiento y la comprensión de lo que está aquí plasmado, de lo que Él dejó para cada uno de nosotros plasmado, para que nosotros tuviéramos este manual de instrucciones, sí, que son las sagradas escrituras de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a leer los capítulos 10, 11, 12 y 13 del libro de Jueces, los cuales están muy, pero muy interesantes, y de todo corazón sé que van a ser de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar con el capítulo número 10, que dice de la siguiente manera. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Yair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este estuvo 33 hijos, 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galat. Y murió Yair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Vales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos, en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti,
¿Por qué hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales? Y Jehová les respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galat dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galat. Aquí en este primer capítulo de lectura del día de hoy, el capítulo número 10, nos muestra cómo después de Gedeón, después de Abimelech, ¿sí?, hubo dos jueces, Tola, ¿sí?, y Yair el Galadita. Tola, hijo de Fua, y Yair el Galadita, los cuales, ¿sí?, durante 23 años y luego 22, o sea, 45 años, ¿sí?, mantuvieron la guía correcta, en el sendero correcto al pueblo de Israel. Todo esto con el favor de Dios, por supuesto, ¿sí? Pero a la muerte de ambos, ¿sí?, el pueblo de Israel vuelve, ¿sí?, a caer en la idolatría y a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, como lo dice la lectura, ¿sí? Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. O sea, no tan solo, ¿sí?, se contaminaron de una creencia, de una falsa costumbre, de una falsa creencia y de una mala costumbre, ¿sí?, sino de todas las que había a su alrededor. Abandonaron a nuestro Padre Celestial una y otra vez. Y aquí Dios, ¿sí?, desde su potestad y su majestad, les responde, ¿sí?, directamente al pueblo de Israel cuando una vez más clamaban a Dios para que los liberara de su aflicción. Y Dios les dice, ¿sí?, no fueron oprimidos de Egipto, de los amonitas, de los filisteos, de los sidonitas, de los amalecitas, de los maonitas, ¿sí?, y no los libré en todas esas ocasiones, ¿sí?, de sus manos. Así había sido. Pero después de que Dios los libraba de las manos de estas aflicciones y de las manos de estos pueblos, volvían a traicionar a Dios y volvían a ir tras dioses falsos y tras malas costumbres, rechazando a nuestro Padre Celestial. Y qué hermoso les responde Dios cuando les dice: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Yo muchas veces hablo de esa responsabilidad que debemos de tener como hijos de Dios, como siervos de Dios, como pueblos de Dios. No podemos actuar hipócritamente delante de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cuando lo necesitamos, llorar y clamar a Dios, pero cuando nos sentimos bien, hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? El hecho de que la misericordia de nuestro Padre eterno sea infinita no quiere decir que tengamos derecho a usarla, a desgastarla, ¿sí? Creo que es más que suficiente. No somos perfectos ni aspiramos a hacerlo. Yo no lo soy, ni aspiro a hacerlo, ni aspiro a ser un ejemplo de moral, ni nada por el estilo, ¿sí? Pero sí a transmitir las cosas que hay en mi corazón respecto de la responsabilidad que tenemos que tener delante de Dios, ¿sí? No podemos jugar con la bondad de nuestro Padre Celestial, con su misericordia, con la gracia dada a través de nuestro Señor Jesucristo, con el perdón recibido en la cruz. No podemos caminar un día en pecado y otro día en bendición. No podemos tomarnos vacaciones, ¿sí?, de la vida de Cristo. No podemos decir hoy voy a errar y mañana me perdona Dios. No podemos jugar con la bendición que Dios nos da, que es su infinito amor, gracia y misericordia, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pareciera que jugó con ella.
pareciera que no le importaba o que vivían confiados en que si cometían errores o iban y adoraban a otros dioses después, rogaban, imploraban, ¿sí? Y nuestro Padre Celestial y Jehová los salvaba de su aflicción, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en este punto? ¿Sí? No por dar yo, ¿sí? un ejemplo de moral o manifestarme de una forma incorrecta delante de todos ustedes y delante de Dios, sino porque hay veces que necesitamos reflexionar las cosas de manera más profunda, con una profunda responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Cada uno de nosotros es responsable de su comunión con Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros es responsable de su actuar delante de nuestro Padre Celestial. Y a veces no lo valoramos, ¿sí? Como debiese ser. ¿Sí? A veces solamente actuamos como si trajéramos una máscara puesta delante de nuestro Padre Celestial. Y no valoramos todo lo que Dios ha hecho y hace cada día por nosotros. No valoramos la salvación, no valoramos las bendiciones que Dios nos da cada día. Y actuamos, sí, y no actuamos en consecuencia, actuamos de mala manera delante de nuestro Padre Celestial. Le damos la espalda, lo abandonamos, sí, dejamos de orar, dejamos de leer y no regresamos a los pies de nuestro Rey y Señor hasta que el agua llega por encima de las narices, hasta que estamos en aflicción, en angustia, volvemos a correr, a clamar a nuestro Padre, el Rey y Señor. Es injusto, sí, que nos comportemos así delante del que nos creó, que nos comportemos así con el que nos ha dado todo su amor, toda su misericordia, toda su gracia, toda su bondad. ¿Sí? Es irresponsable que actuemos mal delante de los ojos de nuestro Padre Celestial y que no analicemos la responsabilidad que tenemos delante de Dios, ¿sí? Como sus pueblos, como sus hijos, como sus siervos, como sus servidores, ¿sí? No debemos de cometer el mismo error del pueblo de Israel, que nunca valoró verdaderamente en su corazón lo que Dios hacía por ellos, lo que Dios hizo por ellos desde que le prometió a Abraham que su descendencia se multiplicaría como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Sí, no valoró cuando los liberó de Egipto, no valoró cuando los guió en el desierto, no valoró cuando les cumplió la promesa de la tierra prometida, no valoró de cada una de las batallas que Dios le libró y los enemigos que Dios puso en sus manos. ¿Sí? Valoraban a Dios cada vez que lo necesitaban, cada vez que les surgía la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y ese mismo error hoy en día sigue vigente. Ojo, no estoy diciendo que ustedes lo cometan ni que yo lo cometa ni que alguien lo esté cometiendo en específico, sino que sigue vigente esa forma de actuar. Aún se actúa de esa misma manera, ¿sí? Y ese es un error que no debemos de cometer, ¿sí? No provoquemos que un día nuestro Padre Eterno nos diga, sí, anda y clama a esos dioses a los que buscaste y que ellos te libren en el día de la aflicción. Anda ya al pecado, al que elegiste por encima de mí y de mi Hijo Jesús. Anda allá a las actividades a las que les prestaste más atención que a mí, a mi palabra y a la comunión que teníamos. ¿Sí? Siempre hay que tener responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial. Amor, pero también responsabilidad. ¿Sí? Y saber que es muy valioso cuidar y atesorar nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer el capítulo número 11 de este libro de Jueces, conforme a la lectura de este día, que dice de la siguiente manera. Jefte, Galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era de Galat. Pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron
a traer a Jefte a la tierra de Tob. Y dijeron a Jefte, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefte respondió a los ancianos de Galat, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Para qué, pues, venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Y los ancianos de Galat respondieron a Jefte, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galat. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galat, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galat respondieron a Jefte, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galat, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefte mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Y Jefte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefte ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniéndose junto a toda su gente acampó en Jaasa y peleó contra Israel, pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, y a Orer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón? ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo en nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefte, que le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galat y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó. Muy grande estrago, así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mizpa, su casa. He aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme.
Entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que te prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte Galadita 4 días al año. Jefte, un hombre, sí, que fue desterrado de su pueblo, y después su mismo pueblo lo fue a buscar para que él pudiese librarlos, sí, de la opresión contra los amonitas. Sí, Jefte, un hombre de Dios, el cual, sí, comete, sí, este error de ofrecer a nuestro Padre Celestial ese tipo de votos, sí. Aquí hay dos enseñanzas muy crudas, muy difíciles, sí, de comprender. Se requiere de meditar y orar mucho a nuestro Padre Celestial para que nos pueda ayudar a comprender cómo Dios permitió que Jefte cumpliera el voto que le había ofrecido. La primera circunstancia está en qué necesidad tenemos de ofrecer a nuestro Padre Celestial ese tipo de votos. Dios no necesita que le ofrezcamos nada que no sea más allá de nuestra obediencia, de nuestra entrega, de nuestro amor, sí, de nuestro respeto, de nuestra lealtad, sí. Muchas veces movidos en la necesidad, en los deseos de la carne, en el deseo del corazón, sí, ofrecemos a Dios mil cosas, sí. Eso provoca dos problemas, sí. Uno, que estamos obligados a cumplirlas, sí. Y aquí está un ejemplo con Jefte, que le ofreció: la primera persona que salga a recibirme después de que tú entregues a los amonitas en mis manos, te lo ofreceré a ti como holocausto, sí. Y lamentablemente la primera persona que salió a recibirlo con alegría, gozo y felicidad fue su hija única, sí. Y Jefte estaba obligado a cumplir el voto delante de nuestro Padre Celestial. Pero la reflexión es esta: no tenemos necesidad de ofrecer a Dios más que nuestra voluntad y nuestra vida, sí. A Dios no necesita nuestros holocaustos, no necesita nuestras ofrendas. Esto no quiere decir que no lo llevemos a cabo, que no colaboremos, ¿verdad?, con la obra del Padre de distintas maneras, pero no necesita nada de nosotros. No hay necesidad de que nosotros, sí, en el dejarnos llevar por la emoción, ¿sí?, por los deseos de nuestro corazón o por la desesperación, ¿sí?, de que Dios nos auxilie, de que Dios intervenga con su mano poderosa en una situación, ofrezcamos cosas que después, ¿sí?, se nos dificulte cumplir. Porque el primer problema, o la primera circunstancia, mejor dicho, es que las tenemos que cumplir. Todo lo que le ofrezcas a Dios lo debes de cumplir, ¿sí? Y la segunda, que si no lo cumplimos, ¿sí?, también tenemos una grave falta delante de nuestro Padre Celestial. Jefte se dejó llevar por sus emociones. Jefte se dejó llevar por los deseos de su corazón. Jefte por eso ofreció en holocausto a la primera persona que saliera a recibirlo de su casa al volver, después de haber ganado la batalla, gracias a nuestro Padre Celestial. ¿Creen ustedes verdaderamente que si Jefte no hubiese ofrecido ese holocausto, Dios lo hubiera dejado en derrota con el pueblo de Israel? Dios no hubiera librado al pueblo de Israel de la presión de los amonitas. Si aquí lo dice al inicio del capítulo 10, prácticamente cuando termina: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Sí, Dios nos ama grande y maravillosamente y siempre ayudó, siempre libró al pueblo de Israel, sin necesidad de que el pueblo de Israel le ofreciese, sí, holocaustos.
Un error también del pueblo de Israel fue pensar que a nuestro Padre Celestial le interesaban o necesitaba de las ovejas, de los rebaños que ofrecían en holocaustos, de los becerros, de los corderos, de los machos cabrios sin defecto, de las tórtolas o las palomitas, o las palominas, perdón, ya dije palomitas, ¿verdad? Sí, o las ofrendas de flor de harina y de cebada, sí, sin levadura, amasadas con aceite. Sí, después ahí en los salmos nosotros podemos observar primeramente cómo nuestro Padre Celestial rechaza todas las ofrendas, ¿sí? Rechaza la grasa quemada, ¿sí? De todos los holocaustos que presentaron en el altar, porque lo que verdaderamente a Dios le interesa fue lo que nos dejó muy en claro nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. A nuestro Padre Celestial le interesa que le ofrendemos alabanza, que le ofrendemos adoración, que le ofrendemos honra, que le ofrendemos obediencia, que le ofrendemos entrega, lealtad, compromiso, responsabilidad a Él, que dejemos guiar nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a su palabra, que pongamos nuestra voluntad y nuestra vida en sus manos, que nos entreguemos por completo, que dependamos de Él, ¿sí? Y que de nuestro corazón nazca, ¿sí? Todas estas acciones por amor a nuestro Padre Celestial y a lo que Él representa, ¿sí? Delante de la humanidad como Creador, Padre, Rey y Señor. No hay necesidad de que le ofrezcamos nada, ¿sí? Porque lo que le podemos ofrecer y lo único valioso para nuestro Padre eterno está aquí. Lo tenemos aquí en el pecho. Cuando se lo entregamos de todo corazón, cuando tenemos un corazón dispuesto para honrar, adorar y alabar a Dios, para obedecerlo, para permitir que nos guíe, eso alegra a nuestro Padre Celestial. Y vamos con el capítulo número 12 del libro de Jueces, que dice de la siguiente manera. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefte: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefte les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefte a todos los varones de Galat y peleó contra Efraín. Y los de Galat derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galat les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no, entonces le decían: ahora pues di Sibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000, y Jefte juzgó a Israel 6 años, y murió Jefte galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galat. Después de él juzgó a Israel Isbán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Isbán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Iliel, para Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Aquí nuevamente, en el capítulo número 12, la tribu de Efraín llega a reclamar, ¿no? Porque no fueron convocados
a la batalla, y a pesar de que Jefte le da la explicación correcta, los hijos de Efraín, ¿sí? No retiran la intención de luchar contra los ganaditas y son derrotados por el favor de Dios, que aún obraba en la vida de Jefte y le favorecía en sus acciones, ¿sí? Y después pusieron esos límites entre Galat y la tierra de Efraín, ¿sí? Y acontecía que cuando alguien de Efraín pasaba por Galat le preguntaban: ¿eres un efrateo? Si él respondía no, entonces la clave era pedirle que pronunciara la palabra Shibolet, ¿sí? Y si el efraínita o efrateo, ¿sí?, no pronunciaba correctamente y decía Sibolet, ¿sí?, estos lo mataban, lo herían a espada, y esta era una de las formas en las cuales los galaditas identificaron a los efraitas o efrateos para poder acabar con ellos por la afrenta que había con Jefte, ¿no? Aquí, también en la última parte, los últimos versículos del capítulo 12, nos describe dos o tres jueces más que hubo, ¿sí?, en un periodo largo de años al frente de Israel, los cuales Dios ocupó para mantener al pueblo de Israel en el sendero correcto. El pueblo de Israel siempre requirió de un dirigente, de un líder, y que este líder se dirigiera y se comportara de la forma correcta, hiciera lo correcto delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Pero lamentablemente el pueblo de Israel no pudo mantener esa condición cuando no había nadie en el frente. Cuando se encontraban solos, se desviaban hacia la idolatría, hacia la adoración a falsos dioses y a las malas costumbres de los pueblos de alrededor. Es cierto que tener un líder delante de nosotros es una bendición de Dios, un pastor, una pastora, un líder al frente de la iglesia o la congregación, ¿sí?, que nos apoye a todos y que sea la guía que Dios ocupa para bendecirnos a todos los que estamos alrededor. Pero también es cierto que no necesitamos de un líder, que no debemos depender de un líder, que de lo único que debemos de depender es de nuestro Padre Celestial, de la comunión que tenemos con nuestro Dios, Rey y Señor, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Debemos esforzarnos y actuar responsablemente delante de nuestro Padre Celestial para no claudicar, ¿sí?, para no cometer errores, para no desviarnos y para honrar a nuestro Padre, Rey y Señor, sí, como Él se lo merece y como corresponde. Y vamos a leer el último capítulo de la lectura del día de hoy, que dice de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz ahora, pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebiréis y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella.
Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vio al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego no permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto ofrecelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. El ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer, ni entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora ni nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí comienza la maravillosa historia de Sansón. Sí, el más famoso de los jueces de Dios, de los hombres que Dios ocupó para liberar al pueblo de Israel. Una historia muy profunda, una historia con mucha enseñanza que vamos a leer a partir del día de mañana y estoy seguro que la vamos a disfrutar. Aquí Manoah y su mujer, ¿sí?, dan a luz, ¿sí?, a Sansón, ¿sí?, por indicaciones, por bendición, por milagro de nuestro Padre Celestial, dado a estos dos individuos, a sus padres, a los padres de Sansón, y comienza una historia de liberación de 40 años de opresión sobre los filisteos, ¿sí? Esta es la constante circunstancia que nos vamos a encontrar en el libro de Jueces, donde el pueblo de Israel una y otra vez tuvo que vivir en aflicción y una y otra vez oró, ¿sí?, rogó e imploró a Dios y éste los liberó. Pero no hay necesidad de que nosotros tomemos ese tipo de comportamiento y busquemos al Padre y nos alejemos de Él y lo volvamos a buscar y nos volvamos a apartar, y mucho menos a causa de la idolatría o a causa de los deseos de la carne y de los deseos del mundo. No vale la pena, ¿sí?, apartarnos de nuestro Padre Celestial. Lo más maravilloso es mantenernos tomados de su mano. Esta fue la lectura del día de hoy. Les envío un fuerte abrazo, Dios les bendiga grande y maravillosamente y nos vemos el día de mañana para continuar con la historia del buen Sansón, ¿sí?, del juez que libertó al pueblo de Israel de mano de los filisteos con el favor de Dios y que también llevó a cabo otras muchas acciones, ¿sí?, no gratas ante los ojos de nuestro Padre Celestial, pero que nos dejan muchísima hermosa enseñanza que es el propósito de la hermosa y bendita palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana jueves. Dios les bendiga. Saludos, un fuerte abrazo.